testigos. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Están muy serios esta mañana. ¿Qué les pasó? ¿No desayunaron o qué? ¿Desayunaste o no? Están muy serios. ¿Qué les pasó? ¿O es que trasnocharon anoche? Ah, ¿será eso? ¿Será que trasnocharon, no? Bueno, alégrate. Dile que tiene a tu lado, sonríe que Jesús te ama. Pero algunos dicen, sonríe que Jesús te ama. Mira que tienes a tu lado, míralo. Míralo, dile, sonríe que Jesús te ama. El tema de hoy, el tema es usados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena, nos da poder para ser usados por el Espíritu Santo. Y quiero compartir un texto de la Biblia, un capítulo de la Biblia, donde vamos a ver a un hombre siendo usado por el Espíritu Santo de Dios, y un hombre que en su cultura, en su mentalidad, en su religión, jamás pensó que haría lo que hizo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obró, lo transformó, lo guió y también le instruyó y también le dio dirección para que hiciera lo que él, el Espíritu Santo, quería que hiciera. Y él fue un hombre que abrió su corazón, recibió, permitió que el Espíritu Santo obrara en su vida, que quebrara prejuicios y otras muchas cosas en su corazón. Y él se dispuso para ser usado por el Espíritu Santo. Y yo quiero hablarte en esta mañana sobre este tema, porque yo sé que el Espíritu Santo también nos quiere usar a nosotros. ¿Tú crees que el Espíritu Santo te quiere usar a ti o no? Amén. Sí. Dios te quiere usar. Vamos a ver entonces esta ilustración o este registro que la Biblia nos deja aquí, hablando de la obra del Espíritu Santo, hablando de las personas que no conocen a Jesús y hablando de las personas que sí conocen a Jesús, como tú y yo. Y de esas personas que conocen a Jesús como tú y yo, es necesario que el Espíritu Santo tome nuestras vidas, trabaje, moldee nuestras vidas para prepararnos y capacitarnos para ser usados por Él, ser usados por el Espíritu Santo. Dios nos quiere usar. Y qué bendición es ser usado por el Espíritu Santo para testificar, para ser testigos de Jesús. Porque para eso nos llena y nos da poder el Espíritu Santo, para ser testigos, para predicar el Evangelio de las buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad, para dar una palabra de fe, para dar una palabra de esperanza que está sin esperanza, pero también para dar un consejo de Dios que viene de Dios a través de ti, inspirado por el Espíritu Santo, que le va a hacer bien a una persona concretamente. Ser usados por el Espíritu Santo, usados para interceder por los perdidos, por los enfermos, usados por el Espíritu Santo para hacer la obra y glorificar a Jesús, y que muchos puedan ser restaurados, salvos, que puedan ser edificados y se puedan encontrar con Jesús. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 10. Vamos a ver allí al apóstol Pedro, un hombre, como todos ustedes saben, un hombre que fue un apóstol de Jesús. Y aquí en el capítulo 10, el Espíritu Santo trabaja en la vida de Pedro, porque Pedro va a ser quien abra la puerta para la predicación a los gentiles. ¿Sí? ¿Os acordáis que Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos? Y a ti te daré las llaves del reino de Dios. Y lo que tú atares en la tierra será atado, y lo que desatares en el cielo será desatado. Y aquí encontramos ahora a Pedro.
Pedro, un judío, un hombre instruido en la ley de Jehová, un hombre de cultura judía, lógicamente, un hombre con sus principios basados en la ley, en la Torá, en los principios, en la ley, en lo que Moisés había ordenado al pueblo judío a través de las escrituras, de la Torá. Un hombre de mentalidad cerrada, un hombre de cultura, de tradición judía, pero ahora está en las manos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, el que se levantó y se puso en pie ante una multitud enorme fue él, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces Pedro, a partir de ese momento que él tiene esa experiencia con el Espíritu Santo, él va a desarrollar esa comunión, esa relación, esa intimidad, ese discernimiento para oír la voz de Dios, esa sensibilidad, esa disposición en su corazón para ser guiado, para ser usado, para obedecer la voz del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo lo viene capacitando, viene trabajando en él, viene obrando en su vida, le viene enseñándole a escuchar su voz, a escuchar los impulsos del Espíritu Santo en su vida y en su corazón. Viene también el Espíritu Santo obrando en su mentalidad, en su cultura, viene trabajando en su corazón. Viene el Espíritu Santo a partir del día de Pentecostés moldeando y preparando la vida de Pedro para ser usado por él, porque él quiere usarlo. Pero es necesario modificar, transformar, cambiar la manera a veces de mirar, la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de sentir, a veces prejuicios raciales, prejuicios culturales, étnicos, y que son necesarios romper, y que el Espíritu Santo viene preparando en la vida de Pedro hasta este momento, hasta que llegamos a Hechos 10. Y en Hechos 10 encontramos la historia de un centurión romano, un gentil para los judíos. Alguien a quien los judíos, por su cultura y por su mentalidad, no se podían juntar con ellos. No tenían relación, no tenían comunión. Ellos los veían como alguien, o todos los que gentiles, no solamente los romanos, cualquier otra persona que no fuese judío, dentro de la cultura judía, eran gentiles, le llamaban gentiles, perros. Esa era la mentalidad y la cultura judía. Para ellos, para los judíos, no eran dignos, eran impuros, incircuncisos, eran gente malvada, diabólica, hijos del diablo, en la mentalidad judía. Nunca en la mentalidad judía y en la cultura judía iban a pensar que un gentil se podía acercar a Dios, y mucho menos que Dios se atreviera a tocar a un gentil. Nunca, nunca. Eso no era posible en la mentalidad judía. Pero sabemos que Jesús en la cruz del Calvario murió ¿por cuántos? Por todos. Por todos. Pero en la cultura judía eso no entraba. En los planes de los judíos eso no estaba. Porque no venían, no eran linaje, no venían de Abraham, no venían del linaje bíblico, no venían de ese pueblo escogido por Dios, de la descendencia de Abraham. Entonces eran gentiles, no eran pueblo de Dios. Y aquí encontramos a Pedro ahora, en el capítulo 10. Vamos a ir viendo la historia y les voy a ir compartiendo algunos textos clave dentro de la historia para no leer toda la historia. Pero en el capítulo 10, versículo 1, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Mira qué características nos dice la Biblia acerca de este hombre Cornelio. Cornelio era un centurión de la compañía llamada la Italiana. Y nos dice cómo era. Era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios con toda su casa, y también era un hombre
que hacía muchas limosnas al pueblo y también era un hombre que oraba a Dios siempre, pero también era un hombre que no conocía a Jesús. Entonces, este hombre Cornelio es el típico o la típica persona a la que nosotros hoy le llamaríamos simpatizante. Es alguien es alguien que acepta quizá el venir a una reunión a la iglesia, es alguien que quizá puede apoyar con una ofrenda, es alguien que no menosprecia a Dios, es alguien que en su necesidad puede ser que clame a Dios, es alguien lo que llamaríamos un simpatizante. Pero un simpatizante no es hijo de Dios. Un simpatizante no tiene el Espíritu de Dios. Un simpatizante sus pecados no han sido perdonados. Un simpatizante no tiene vida eterna. Un simpatizante no ha sido transformado por el Espíritu de Dios. Un simpatizante no tiene nada de Dios. ¿Por qué? Porque no ha entrado por la puerta que es Cristo Jesús. Entonces este hombre que tenía estas cualidades en su vida, pero que no conocía a Dios, que no tenía la salvación, Dios, al ver la actitud que hay en este hombre, Dios mueve cielo y tierra para llegar a donde este hombre está y hablarle y predicarle las buenas nuevas de salvación. Tremendo. Es tremendo cómo Dios conoce a las personas en la tierra. Hoy les predico con música y todo, ¿eh? ¿Qué les parece? Pero allí vemos a Cornelio, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que en su corazón él oraba a Dios, y Dios lo ve, y Dios lo conoce, pero él no conoce a Dios, él no conoce a Jesús, sus pecados no han sido perdonados. Él no tiene vida eterna. Él necesita la salvación. Y él necesita conocer a Jesús. Y él necesita ser salvo, perdonar sus pecados y entrar en la vida eterna. Entonces el Señor, viendo esto en la vida de Cornelio, entonces Dios le revela y le dice esto. Dios le envía, fíjate, Dios le envía un ángel en una visión. Dice el versículo 3, este vio, la vista. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Dios, que ve a Cornelio, él decide enviarle un ángel. Y el mensaje del ángel a Cornelio le dice, tus limosnas, tus oraciones han subido delante del trono de Dios, para memoria, dice tuya. Ahora, este ángel enviado de Dios, aquí cabría una pregunta para nosotros. ¿Por qué este ángel no le anunció las buenas nuevas de salvación a Cornelio? ¿Por qué tuvo que el ángel decirle, llama a Pedro para que te predique? ¿Por qué razón? El ángel está con él. Le podría haber hablado de Jesús, le podría haber predicado el Evangelio, le podría haber dado instrucciones de cómo entrar en el reino de Dios. Sin embargo, el ángel no lo hace. ¿Por qué? Porque ese mensaje no es dado a los ángeles. Ese mensaje se nos ha sido dado a los redimidos, a la iglesia, a los cristianos.
se nos ha sido asignado, entregado a ti y a mí. Por eso el ángel no le dice nada. Los ángeles no han sido redimidos, tú y yo sí. Los ángeles no han tenido necesidad de ser perdonados porque nunca han pecado contra Dios. Y los que un día lo hicieron están destituidos de la gloria de Dios. Y hoy son demonios y tienen un destino, el infierno, el lago de fuego y azufre. Pero los ángeles que están en la presencia de Dios no tienen necesidad de recibir perdón porque no han pecado. Entonces ellos no han experimentado el perdón de pecados, no necesitan la sangre de Jesús para ser reconciliados con Dios, pero tú y yo sí. Entonces, ¿qué pensó Dios? En su gracia, Él pensó y así lo asignó. Voy a usar a mis redimidos, a los que yo he perdonado y lavado con mi sangre, a los que han experimentado el perdón de pecados, a los que se les ha sido dada vida eterna, les voy a encomendar a ellos, los voy a usar a ellos para que sean ellos quien predique el Evangelio de la salvación. Y los voy a hacer copartícipes conmigo. Les voy a dar el ministerio de la reconciliación. Los voy a usar a ellos. Ellos van a ser los encargados de llevar a Cristo a todas las naciones. Por eso el ángel no lo hizo, porque no tenía instrucción de Dios para hacer eso. Pero el ser humano sí. Y Dios le dice al ángel, dile que vaya y que busque a Pedro. Y el ángel le dice, manda a buscar a Pedro, a Simón. Y le da instrucciones de dónde está Pedro. Y mira lo que dice la Biblia. Mira, en el versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Y mira lo que le dice. Él, Pedro, él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué le iba a decir Pedro? ¿Qué es lo que era necesario que este hombre hiciese? Lo que este hombre era necesario que hiciese era reconciliarse con Dios. Era reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Era pedir perdón por sus pecados, para que, habiendo sido lavado y limpiado de sus pecados, él pudiera entrar en el reino de Dios y pudiera pasar de ser un hijo del diablo a ser un hijo de Dios, de ser criatura a ser hijo, de estar gobernado por el príncipe de este mundo, por el rey de las tinieblas, a ser gobernado por el príncipe de paz, el rey de reyes y señor de señores. Amén. Era necesario que este hombre hiciera esto, se humillara ante Dios, reconociera la obra de Jesús en la cruz del Calvario, para que Jesús le diera vida eterna, lo cambiara de posición, lo cambiara de reino, de lugar, escribiera su nombre en el libro de la vida, y a partir de ahí él, Cornelio, un gentil, un romano, pudiera tener vida eterna y ser contado en el listado de los hijos de Dios. Envía a Pedro y dile que venga, él te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Y a cuántas personas, quiero pensar yo, que el Espíritu Santo está queriendo hacer la obra en sus vidas, en sus corazones? ¿Y a cuántos el Espíritu Santo está queriendo enviarte a ti? Ve a la casa de fulano, ve a tal lugar, instruido por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, para que les prediques el Evangelio. Esos son impulsos del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, que movidos por la voz de Dios, movidos por la pasión de Dios, movidos por la obediencia a Dios, guiados por el Espíritu Santo, Él nos usa para decir a la gente lo que tienen que hacer para reconciliarse con Dios. Ese es el ministerio que Dios nos dio a todos, a todos. El problema de hoy en día es que cuando el Espíritu Santo va a buscar a quién enviar,
en muchas ocasiones no encuentra a nadie. ¿Te encontrará a ti el Espíritu Santo? ¿Te encontrará a ti para que Él pueda usarte para ir a hablarle a alguien de lo que tiene que hacer para recibir el perdón de sus pecados, para recibir vida eterna? ¿Estás dispuesto tú a que el Espíritu Santo te use? ¿Estás dispuesto a dejar tus quehaceres, tu comodidad, para ser usado por el Espíritu Santo? Pedro estaba dispuesto. Por eso el ángel le dice: ve y busca a este hombre te va a hablar. Este hombre te va a contar lo que es necesario que tú hagas. Ahora vamos a Pedro. Esto es lo que Cornelio recibe de parte de Dios a través del ángel. ¿Qué hace Pedro? Bueno, en el versículo 7, este hombre dice que el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, y dice que los envió inmediatamente. Conforme el ángel sale, se va, él busca a su gente y los envía a buscar a Pedro. Una acción rápida, pronta, ya. Él no esperó. Dice que el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Y Pedro, versículo 9, subió a la azotea, a la terraza, para orar, cerca de la hora sexta. Ahora, ¿qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué hacía Pedro? Acabamos de leer. Estaba buscando a Dios. Estaba orando a Dios. Estaba teniendo comunión con Dios. Estaba teniendo su relación con Dios. Estaba hablando con Dios. Estaba hablando posiblemente con el Espíritu Santo. Estaba buscando el rostro de Dios. Ahí es donde tenemos que estar. En esa actitud de una búsqueda de Dios. De mantener esa relación viva con Dios. De tener una vida consagrada y dedicada a Dios, buscando el rostro de Dios, buscando la voluntad de Dios, buscando la dirección de Dios, buscando la instrucción de Dios, buscándole a Él, porque le amamos, porque le queremos servir, porque queremos hacer su voluntad. Entonces Pedro, que él tenía estas cosas en su corazón, él, mientras le preparan la comida, decide subir a la azotea. En ese tiempo, bueno, el pueblo judío, en sus casas siempre había una azotea donde ellos dedicaban la parte religiosa en las casas, se hacían en la azotea. Por eso era costumbre de ellos, él sube a la terraza y allí comienza a tener su relación con Dios. Y comienza: Padre, muéstrame tu voluntad. Señor, heme aquí, estoy dispuesto para servirte. ¿Cuál es el siguiente paso que debo de dar, Señor? Muéstrame tu obra. Los romanos están cabreados, nos están persiguiendo, están impidiendo que nos reunamos, están impidiendo que prediquemos en las plazas. Los romanos se levantan, el enemigo usando a los romanos. Señor, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cómo quieres que instruyamos a tu iglesia? En eso estaba Pedro. Y de repente el Espíritu Santo le habla a Pedro. Vamos a ver. Versículo 9 al 17, allí vemos esta parte. Y el Espíritu Santo le va a hablar a Pedro a través de una visión. Y Dios va a hacer descender del cielo un lienzo, dice, una sábana así grande, que por 4 puntas era bajada por los ángeles. Y llega donde está Pedro, y en esa sábana había muchos animales, inmundos todos. Sabéis que en el Antiguo Testamento había animales limpios y impuros, unos que se podían comer y otros que no. Dios había dado esa instrucción y esas órdenes al pueblo de Dios. Entonces, había muchos animales que los judíos hasta el día de hoy no comen. Tú dale un cerdo a un judío, verás tú. No comen. Entonces, allí están todos los animales y el Espíritu Santo le dice: Pedro,
mata de esos animales y cómetelos. Reacción de Pedro, ¿qué? Señor, ninguna cosa impura, es decir, ningún alimento de los que tú has prohibido en tu palabra, entró jamás en mi boca. O sea, yo he respetado la ley y lo voy a seguir haciendo. Así es que no pienso comer, porque son animales impuros. 3 veces se hizo esto. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo en la vida de Pedro? En la vida de Pedro lo que el Espíritu Santo estaba haciendo era quebrar esas costumbres religiosas del pasado. Porque ahora ya no estamos en el tiempo de la ley. Ya no estaba en el tiempo de la ley. De hecho, Jesús había dicho, de todo podéis comer. Pablo igualmente, podéis comer de todo lo que se vende en la carnicería. Podéis comer de todo. Pero Pedro, que tiene su mentalidad judía, su cultura judía, está siendo impedido por una cultura, por una ideología, por unas raíces que nada tienen que ver con el nuevo tiempo que se está viviendo ahora. Le está impidiendo obedecer a Dios. Y el Espíritu Santo lo que está queriendo hacer es romper esas barreras, a veces culturales, a veces sociales, a veces étnicas, prejuicios que los seres humanos tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y que es necesario romper y quebrar. Y el Espíritu Santo estaba trabajando con eso en Pedro. Entonces, a la tercera vez, el Espíritu Santo le dice, Pedro, lo que yo limpié, no lo llames tú común, ni inmundo. Pedro dice, wow, ¿qué quiere decir esta visión, Señor? Esto yo no lo entiendo. Esto me rompe los esquemas. Yo nunca he comido carne impura. ¿Qué me quiere decir con esto, Señor? ¿Qué? No lo entiendo. Y él comienza a meditar, a pensar, tratar de descubrir lo que el Señor le quiere hablar con esto. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo le va a dar una orden específica. Y si él no rompe con esas estructuras mentales, raciales, étnicas, sociales, culturales, si él no rompe eso en su mente, eso va a ser un impedimento para que él pueda ser usado por el Espíritu Santo. Y no quiero pensar yo cuántas barreras hay en nuestras vidas, culturales, étnicas, sociales, raciales, que nos impiden ser usados por el Espíritu Santo. Estando Pedro meditando en la visión, el Espíritu Santo le vuelve a hablar. Y le dice, Pedro, van a llegar unos cuantos hombres a tu casa. Bueno, a la casa donde él estaba, que no era suya. Van a llegar. No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y a eso que está tocando la puerta. Pero ya el Espíritu Santo ya le había hablado al apóstol Pedro. De manera que el apóstol Pedro no ha entendido la visión en su plenitud, pero sí ha oído la voz del Espíritu Santo. Entonces llegan los hombres, mira, nos ha mandado Cornelio, y le cuentan la historia. A él, estando en su habitación, vino un ángel enviado de Dios y le dio instrucciones que viniéramos a buscarte, que estabas aquí, en esta dirección, en esta casa, y justamente hemos venido y te hemos encontrado aquí. Y por instrucciones del ángel a Cornelio, venimos a buscarte para que vengas con nosotros a casa de Cornelio. Tremendo. Entonces, Pedro, sí, enseguida, pasad, les dice. Fíjate, iban 2 soldados romanos, iban 3, un tercero era, dice la Biblia, un devoto soldado también. Posiblemente en Cesarea, donde esto pasó, Jesús había estado predicando el Evangelio allí. Pablo también estaba en Cesarea, estuvo
estuvo en Cesarea antes de esto. Quiere decirse que posiblemente este Cornelio había oído algo, pero no tenía claridad. Y este este soldado, que dice que era devoto, posiblemente había oído algo, quizá habían visto a Jesús hacer algún milagro. De manera que ellos vienen a Pedro. ¿Y saben lo que hizo Pedro? Pedro dice en la Biblia que los entró en casa y los hospedó. ¿Saben lo que eso significa para un judío? Porque luego, más tarde, él les va a decir algo que nos va a sorprender a todos. Lo que Pedro les dijo a los judíos, a los romanos. Pero ya el Espíritu Santo trabajando en él abre la puerta de la casa y los deja entrar a unos gentiles y les ponen comida, que duerman. Y al día siguiente, recién amanece el día, dice que levantándose salieron para encontrarse con este hombre Cornelio en su casa. Y nos dice la Biblia, en el versículo 24, dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más cercanos. Fíjate, este Cornelio ya había preparado allí un grupo de vida en su casa, Ya había convocado amigos, vecinos, familia, había un gentío en la casa de Cornelio, esperando que llegara Pedro, para que Pedro les explicara lo que tenían que hacer para ser hijos de Dios, para ser hechos hijos de Dios, para recibir el perdón de sus pecados y recibir la vida eterna. Así es que él convoca una reunión en su casa y dice el 25: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Claro, el Cornelio que él no conoce y no sabe, ve al apóstol Pedro y él piensa: no, cuando a mí el ángel me dice que buscara a este hombre, no, este hombre tiene que ser un enviado de Dios, como mínimo tiene que tener un rango superior en el cielo, para que me mande un ángel a buscarlo a él. Y es la actitud que tiene, la de postrarse y adorar al apóstol Pedro como si él fuera algo divino, porque esa era su mentalidad de Cornelio. A lo que el apóstol Pedro responde rápidamente y dice esto. Dice: mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ahora imagínate a Pedro, que tiene a un gentil, un perro, según la mentalidad judía, pero perro en el sentido despreciativo, porque esa era la mentalidad judía. Entonces imagínate que tiene un judío ahora arrodillado a sus pies y Pedro hace el gesto de humillarse, de agacharse y levantarlo y decirle: no, a mí no me tienes que adorar, yo soy un hombre como tú, yo no soy superior a ti, soy un hombre, una persona de carne y hueso como tú, no soy más, soy como tú. Y ahí vemos también el obrar del Espíritu Santo en su vida, habiendo bajado ya a esta altura los humos de Pedro. Porque Pedro, sabemos por la Escritura que él era un hombre que se creía superior a los demás siempre. Por ejemplo, cuando Jesús está diciendo: yo sé que me van a negar, todos ustedes me van a negar. Y dice Pedro: ¿qué? Yo no. Es posible que todos estos es posible que te nieguen, pero yo jamás, yo no te voy a negar, yo soy superior a ellos, puedo aguantar, puedo resistir, puedo enfrentarla, lo que venga, no te voy a negar. Y él se pone como superior a los demás. Esto sí, pero yo no. Pero aquí le vemos a este hombre diciendo: yo soy como tú. Ya Dios, fíjate, el Espíritu Santo
trabajando en esa área de la vida del apóstol Pedro, bajándole los humos, bajándole ese sentido de superioridad, esa creencia de que era alguien más. El Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones. Él nos capacita para hacer la obra. Y encontramos aquí entonces que Cornelio reúne a su casa. Él está expectante de ver, de oír lo que el apóstol Pedro les tiene que decir, y le vemos ahí. Ahora, él entra a la casa en el versículo 27 y les dice, hablando con él, entró Pedro y halló a muchos que se habían reunido. Y mira lo que el apóstol Pedro les dice. En el versículo 28, vamos, cualquiera no empieza su mensaje, su predicación o su presentación así como lo hizo el apóstol Pedro, ¿no? Pero él les dijo, vosotros, refiriéndose a todos los que estaban en la casa, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Si tú entras en la casa de alguien, tú dirías eso, es una abominación. Para mí, que soy un cristiano, entrar en la vida de alguien que no es cristiano. Eso es lo que él le estaba diciendo, porque su cultura era así, ¿no? Entonces, ya sabéis, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío entrar en la casa, en una casa de vosotros, le está diciendo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Como esas estructuras mentales a veces nos pueden impedir. Ahora, el obrar del Espíritu Santo en la vida de Pedro, él le lleva a confesar esto en el 29. El 28. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Y ahí él tiene esa revelación de lo que el Espíritu Santo le había mostrado en ese lienzo que descendía del cielo. Pedro, lo que yo limpié, no lo llames tú común o inmundo. Y aquí él dice, esto es lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo. Que ellos son limpios por la sangre de Jesús. Yo no los puedo llamar común o inmundo. ¿Sí? Y entonces dice, por eso he venido. Porque Dios me ha mostrado que no llame yo común o inmundo a lo que Él limpió. Por eso he venido, por eso estoy aquí, le dice él. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dice, hace 4 días, y él comienza a relatarle la historia de su vida y también la revelación del ángel y todo esto. Y en el versículo 34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada a Dios de los que le temen y le buscan. Y ahí encontramos al apóstol Pedro. Dice que abriendo su boca, él comenzó a hablarles la palabra de Dios. Comenzó a hablarles de Jesús. Comenzó a hablarles de la obra de la cruz. Comenzó a predicarles el evangelio del reino de Dios. Y mientras él estaba hablando con ellos, compartiendo la palabra. Y cuando aquí dice la Biblia que en el versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, los que acompañaron a Pedro, dice que se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lengua. ¿Qué pasó aquí? Que mientras Pedro estaba siendo usado por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio de Cristo, el Espíritu Santo cayó, descendió, llenó aquel lugar y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Todos comenzaron a hablar nuevas lenguas. Todos comenzaron a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y allí hubo un mover del Espíritu Santo, una casa, un gentío, una casa llena de gente
comenzó a acercarse a Jesús y ser salvos. ¿Qué te parece la historia? Usados por el Espíritu Santo. Usados por el Espíritu Santo. Dios quiere usarnos. Dios quiere usarte a ti. Dios te quiere usar. Dios quiere que seas un instrumento en sus manos para que Él pueda usar tu boca, que pueda usar tu tiempo, que pueda usar tu cuerpo, que pueda usarte a ti para ir, moverte, guiarte, para llevarte a testificar, a predicar a personas que Él ya está trabajando en sus vidas y en sus corazones. Porque hay personas que como Cornelio están buscando, están clamando, solo que quizá claman y oran a Dios en su entendimiento, en lo que ellos conocen o saben. Cornelio oraba a Dios. ¿Cómo oraba? No lo sabemos, no lo explica. Pero Dios vio que estaba buscándole. Quizá Dios no prestaba tanta atención a las palabras de Cornelio, pero sí veía la actitud del corazón de Cornelio de querer conocerle, de querer acercarse a Dios, de querer conocer a Dios. Y él mostraba, quizá en su fuerza, quizá mostraba su generosidad, dando limosna a los pobres, haciendo ayunos. Buscaba a Dios de la manera equivocada, pero lo buscaba. Y Dios, que lo ve, decide salir al encuentro y rescatarlo y salvarlo e integrarlo a su familia. Y entonces, ¿a quién voy a enviarle a este hombre? ¿A quién? De entre toda la congregación, ¿quién? ¿A quién? ¿Quién va a darme su tiempo? ¿Quién va a darme su boca? ¿Quién? ¿Quién va a dejarse usar por mí? ¿Quién? ¿Quién? ¿A quién iré? ¿A quién enviaré? ¿A quién? A ver, este está ocupado, tiene las 24 horas del día ocupado. Este no está disponible. Su corazón no está en el reino de Dios. Otra cosa, y otro, y otro. Y comienza el Espíritu Santo a buscar de entre nosotros. Y qué bueno que te encuentre a ti. Que te encuentre a ti. Y que Dios te pueda usar para traer salvación, para traer sanidad, para traer restauración, para reconciliar a la gente con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero ser usado, Espíritu Santo. Yo quiero ser usado por ti, Espíritu de Dios. Usado por ti, Señor, para dar a conocer tu nombre en medio de las naciones. Señor, rompe y quiebra las estructuras mentales en nuestra mente. A veces son sociales, estatus sociales. A veces son raciales, racismo. Ese o esa. Y esas estructuras mentales, ¿verdad?, raciales, nos impiden ser usados por el Espíritu Santo. O étnicas, de esa etnia, de la otra etnia, y no estamos dispuestos, porque nos creemos como Pedro. Estos no, yo sí, pero estos no. O culturales, este es de esta cultura, este es de esta cultura, el otro de otra cultura, y las culturas raciales, barreras culturales que nos impiden. Y otras muchas, hay otras muchas que nos impiden y nos frenan. Y el Espíritu Santo no puede usarnos como Él quisiera usarnos. Así que en esta mañana mi invitación, la palabra de Dios, es déjate usar por el Espíritu Santo. Hay que desarrollar esa comunión, esa relación con el Espíritu de Dios. Hay que conocer, discernir los impulsos del Espíritu Santo a nuestra vida, la dirección del Espíritu Santo. Ser sensible a la voz del Espíritu Santo, a la guía de su Espíritu, a lo que Él quiere hacer, porque estamos para servirle a Él. Hay un concepto que muchos tienen de Dios, y es que muchos creen que Dios y el Espíritu Santo están para servirle a ellos. Y no
Nosotros estamos para servirle a Dios y para servirle al Espíritu Santo. No es al revés, pero muchos cristianos viven así, viven como si Dios fuese su siervo y toman a Dios para que les sirva. Y si no me sirves, y si oro y no me respondes, y si oro y no me sanas, y si oro y no me das trabajo, y si oro y no haces esto, entonces no me sirves para nada. Chao, hasta luego, Dios. No has entendido el Evangelio. Si esa es tu postura, tú no has entendido nada del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas, siga obrando y siga haciendo su obra para hacernos instrumentos en sus manos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a preparar nuestro corazón para participar de la mesa del Señor. Aleluya. Cierra tus ojos. Yo no sé cómo es tu relación con el Espíritu Santo. Yo no lo sé. Solo tú lo sabes. Si el Espíritu Santo viniese a tu vida como vino en este momento a la vida de Pedro, aún con todos los conceptos, prejuicios, estructuras mentales que Pedro tenía, él fue capaz de dejar que el Espíritu Santo rompiera todos esos impedimentos en su vida. Porque había algo en el corazón de Pedro que estaba por encima de todo lo demás. Y lo que había en el corazón de Pedro era el fuerte anhelo y deseo de servir a Dios, de obedecer a Dios, de ser usado por Dios. Jesús le había dicho: a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de Dios. Tú serás el encargado de abrir las puertas del reino de Dios para que la gente entre. Y aquí vemos a Pedro siendo un instrumento de Dios, abriendo las puertas del reino de los cielos para que los gentiles entren y se gocen con el Señor. Tuvo que romper prejuicios, sí. Tuvo que negarse a la comodidad de estar en aquel lugar, sí. Tuvo que moverse, viajar, sí. Tuvo que esforzarse, sí. Pero vemos la gloria de Dios, cómo inundó aquel lugar. Vemos a Dios salvando gente, rescatando vidas, dándoles vida eterna, conociendo a Jesús. Es el mayor milagro que podamos ver en la tierra. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por la vida de Pedro, que fue un hombre que sin dudar alguna, fue un hombre que estuvo dispuesto a obedecerte, estuvo dispuesto a negarse a él mismo. Ayúdanos, Espíritu de Dios, que nosotros, Señor, en esta mañana podamos adaptar también esa actitud, Señor, de vencer las estructuras mentales, comodidad, pereza y tantas cosas, con tantos quehaceres, Señor, que tenemos en la vida, y que en muchas ocasiones las ponemos por encima de la obediencia a ti. Pero oramos en esta mañana que así como el apóstol Pedro, nosotros también, Señor, podamos disponer nuestro corazón para ser usados por ti, para ser instrumentos en tus manos para salvación de otros muchos. Úsanos, Espíritu Santo, úsanos. Usa la congregación Soplo de Vida
transforme como transformó la vida de los discípulos y los convirtió en apóstoles. Oh mi Dios, el poder de lo alto nos transforme de ser simpatizantes, de ser religiosos, a ser cristianos comprometidos contigo, Señor. A ser cristianos llenos del Espíritu Santo, llenos de poder de lo alto, siendo testigos de Cristo Jesús a las naciones, Padre. Gracias, amado Dios. Disponemos nuestro corazón, Señor, en esta mañana para participar de la mesa del Señor. Participar del pan, símbolo del cuerpo maltratado en la cruz del Calvario, y de la sangre que representa el vino, de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, para la remisión de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Gracias porque hemos sido lavados, limpiados por la preciosa sangre de Jesús. Y en esta mañana, Señor, en memoria de ti, recordando el sacrificio de Cristo Jesús, es que queremos participar del pan y de la copa. Y al mismo tiempo, anhelando en nuestro corazón ser usados por ti, Espíritu Santo de Dios. Trabaja, moldea nuestra vida, nuestro corazón. Que podamos ser esos instrumentos, esos instrumentos útiles, Señor, en tus manos, para llevar el Evangelio a muchos que han de creer en ti, en el nombre de Jesús. Los hermanos, vamos a participar de la mesa del Señor, y así como estamos por orden, así vamos saliendo y vamos a ir tomando el pan y la copa y volvemos a nuestro lugar para luego después participar todos juntos. Todos los que han sido bautizados por inmersión, les animo a participar de la mesa del Señor. Si podéis poneros allí que hay más espacio. Aleluya. Si es que de fila en fila, para no amontonarnos ahí, podéis ir pasando, ir tomando del pan